Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Sí, señor, hoy es el Día Internacional de las micro, pequeñas y medianas empresas. Un sector importantísimo en la economía mundial. No hablemos de la economía de la República Dominicana solamente, no hablemos de la economía mundial. Las micro, las pequeñas y las medianas empresas son las responsables del 99% de la fuerza de trabajo. Estamos hablando de, por lo tanto, de un sector fundamental para cualquier economía. Los micro, los pequeños y los medianos negocios. Los negocios grandes son buenos a la hora de cobrar el impuesto y todo eso, pero a la hora de crear puestos de trabajo, a la hora de crear oportunidades para la gente, a la hora del emprendimiento, importantes son los micro, pequeños y medianos negocios, porque ellos son los que crecen. Ellos son los que forman la mentalidad emprendedora, la mentalidad creativa de la gente. Y son esas pequeñas y medianas empresas las responsables del optimismo en la gente, de la confianza en la gente, de la seguridad de la gente. Y son responsables del avance de los países también. Son micro, pequeñas y medianas empresas las que luego se convierten en grandes, las mayorías, claro, y comienzan a invertir en tecnología y entonces, bueno, va a disminuir, pero va a disminuir la creación de puestos de trabajo porque van a aumentar la automatización, la inversión en computadores, en robots y todas esas cosas que van desplazando mano de obra, pero en lo que llegan ahí es mucho el camino que hay que caminar. Es mucho, mucho, mucho lo que hay que andar para llegar ahí. Y en ese trayecto, que son muy poquitas las que llegan, en ese trayecto se va dejando un conocimiento grande. Pero desde que comienza una microempresa, una pequeña empresa, va creando conocimiento, va creando en la gente capacidades, va creando en la gente posibilidades de mayor conocimiento de administración, de gestión, de control. Saben que tienen que ser eficientes para tener éxito. Saben que tienen que practicar la eficacia en los procesos para tener éxito. Y van conociendo todo eso en el camino, y estudiando, y leyendo, y oyendo asesores. De ahí la importancia de la creación de los centros MIPYMES o centros pymes en la República Dominicana, de los cuales hablaremos con don Ignacio Méndez y Rosa Rita Álvarez, viceministro el primero del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y directora ejecutiva de la Fundación Reservas del País, la segunda, Rosa Rita. Instituciones desde las cuales se está llevando a cabo un trabajo fundamental en la República Dominicana en materia de acompañamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas, a las MIPYMES. No ha habido un gobierno en la historia de la República Dominicana dedicado a las micro, pequeñas y medianas empresas como el gobierno del presidente Danilo Medina. No ha habido un presidente ahí que crea como lo ha hecho el presidente Danilo Medina. Hagamos excepción, como siempre, de esos 7 meses de Juan Bosch en el 63, que son paradigmáticos en muchísimos aspectos. Pero ni antes ni después hubo un presidente que creyera, como cree el presidente Medina, en los micro, los pequeños y los medianos emprendedores, y que además de eso haya dispuesto las
decisiones, las resoluciones, los decretos que ha puesto en marcha el presidente Medina para estimular a un sector fundamental de la economía, un sector indispensable de cualquier economía. Entre otras cosas, a las MIPYMES les toca un 20% de todas las compras del Estado por disposición del presidente, por un decreto, les toca un 20% de todas las compras, para que sepamos, y de todas las otras, del restante 80%, las MIPYMES también pueden participar. Hay un 20% que es seguro para ellos, de todas las compras del Estado. Pero del restante 80% no están excluidas las que quieran participar y puedan, sencillamente dispongan de todo el arsenal, el conjunto de documentos, etcétera, que necesitan para ser formales, para estar formalizadas. Nunca se había hecho un esfuerzo tan importante para precisamente formalizar estas empresas. La jornada escolar de tan extendida ha sido precisamente uno de los grandes estímulos a la micro, la pequeña y la medianas empresas. Son micro, pequeñas y medianas empresas las que abastecen nuestros centros educativos, los que abastecen el desayuno, la comida y la merienda, que antes eran 8 o 10 grandes empresas, grandísimas empresas, las que abastecían el país entero prácticamente. Hoy no. Hoy decenas de micro, pequeños y medianos empresarios son los que abastecen el desayuno escolar y la comida y la merienda. Es bueno que se sepa, nunca en la historia de la República Dominicana había habido un compromiso como este. De ahí, desde luego, de ahí la creación de más de 600.000 puestos de trabajo en los últimos años. A lo largo de la administración del presidente Danilo Medina se han creado más de 600.000 puestos de trabajo y la micro, la pequeña y la mediana empresa son responsables de esa creación. Desde luego, sobre todo, la pequeña y la mediana empresa, porque la microempresa es una empresa que no tiene la capacidad de creación de puestos de trabajo como la pequeña y la mediana empresa. Además, la microempresa está siempre en un proceso de evolución hacia la pequeña empresa, de evolución también en materia de ponerse al día en todo lo que tiene que ver con la formalización empresarial. En este día, por lo tanto, Día Internacional, nacional e internacional de la micro, la pequeña y la mediana empresa, nosotros tendremos un programa especial que estaremos difundiendo con Ignacio Méndez y con Rosa Rita Álvarez. Bienvenido, Sergio. Sí, bienvenidos sean todos a su programa, ojalá. Yo voy más o menos en otra tesitura, no tan halagüeña. Me imagino que es árabe esa palabra. No, eso es de halago, de halagar. Okay. Mire a Kenia ahí esperándolo a usted. Adelante, Kenia, caramba, el Café Santo Domingo. Sí, señor, el Café Santo Domingo, que siempre está aquí en Ojalá, apoyando a Ojalá. Desde los comentarios hasta que terminamos. Gracias, Kenia, muchísimas gracias. Y gracias al Café Santo Domingo. Una verdadera costumbre en cada hogar dominicano. Sí, señor. Uno no se imagina cómo serían las mañanas sin ese café, ese aliento desde sus montañas ocoeñas. Le decía que en una nota no tan alegre tenemos que hablar de un suceso que se ha vuelto viral, un lamentable acontecimiento que pasó en la ciudad de Nueva York, en el Bronx. Un joven dominicano fue asesinado de una manera horrenda y brutal por una pandilla de jóvenes también. Ese suceso le ha dado la vuelta al mundo. Grandes figuras del arte y del espectáculo se han sumado
a la ola de dolor que ha generado este lamentable hecho. Han levantado un homenaje con velas y con todo eso, y es lamentable la forma en que un joven dominicano es asesinado de la manera más cruel posible, a machetazos, en una ciudad como Nueva York, y específicamente en el Bronx. Él había intentado pedir ayuda en una bodega y lo sacaron de la bodega y pasó ese lamentable hecho que ya es un hecho viral. En el día de ayer se terminaron de apresar a 6 personas que fueron identificadas como los agresores de ese joven, que fue confundido por otro joven, se alegó, en una pandilla denominada Los Trinitarios. Y este suceso lamentablemente nos llama a la reflexión de qué tan adelantado vamos como civilización. Y no es un hecho nuevo, es algo primero que tengo que aclarar. Jorge Luis Borges, en su novela, en su libro de relatos, Historia Universal de la Infamia, se refiere a las pandillas de Nueva York y menciona entre ellas los Conejos Muertos y una serie de pandillas que se establecieron en Estados Unidos, precisamente pandillas de inmigrantes. Ese relato de las pandillas de Nueva York que hace Jorge Luis Borges, refiriéndose a un libro de Herbert Asbury, un periodista norteamericano, retrata ese momento de expansión que tuvo la ciudad de Nueva York entre el año 1846 a 1865, o sea, cuando lo agarró la plena guerra de secesión, y cómo habían una serie de diferentes jóvenes que no encontraban espacio en esa nueva sociedad industrial y se dedicaron a hechos violentos. Hay una película de Martin Scorsese que fue nominada al Oscar que también retrata esa cruda realidad. Lo malo es que en pleno siglo XXI todavía existan víctimas de esas pandillas y que en este caso sea un dominicano uno de las víctimas. Inclusive hay algunos victimarios que son de origen dominicano también en una pandilla denominada Los Trinitarios. Y menciono esto primero porque es imposible uno quedarse indiferente ante algo de tanta trascendencia y tanto dolor. Y segundo, porque quiero rescatar una iniciativa que se ha tomado desde el Ministerio de Educación en República Dominicana, que va dirigida a detener el bullying o el acoso escolar. Las pandillas surgen no necesariamente en las escuelas, pero muchas de ellas en el barrio y en las escuelas se comienzan a crear y a veces son un refugio para los más débiles, personas que tienen problemas de autoestima, que con presión de grupo encuentran aceptación. Y una campaña que está siendo dirigida para detener, para concientizar sobre la necesidad de nosotros mejorar nuestra convivencia y se comienza a trabajar desde las escuelas, merece todo nuestro apoyo ciudadano porque su fortalecimiento, su consolidación puede evitar, puede mitigar esa situación de acoso y bullying que muchas veces se ha venido viviendo de manera silente. República Dominicana, gracias a Dios, no tiene los problemas que tienen otras sociedades, donde jóvenes se encuentran completamente marginados y en un resentimiento acumulado van a una escuela y cometen una tragedia. Pero para no llegar ahí y para evitar otras situaciones, se ha hecho una campaña contra el acoso escolar, y eso es un mérito que debe de ser reconocido porque nos evita muchos problemas y fortalece ese proceso de revolución educativa que si el cuerpo social no tiene una convivencia social adecuada, no va a darse. Para que haya una revolución educativa es necesario que los estudiantes también asuman una manera de convivencia social. Y eso es lo que busca esa campaña, en la que los principales protagonistas son los jóvenes estudiantes. En ese sentido, yo creo que tenemos que, como sociedad, en todos los escenarios que estemos, en el escenario familiar, apoyar esa campaña y apoyar toda campaña que tienda a la convivencia social. Lamentablemente, el tema de la violencia es un tema que
tiene muchos factores, no es un tema de un solo factor. No hay una forma de usted venir y tirar un decreto y eliminar la violencia, porque la violencia es multifactorial. Muchos factores inciden en que una sociedad sea violenta. Incide la familia, inciden las políticas públicas que se hagan, pero incide también el compromiso que individualmente nosotros podemos asumir para, dentro de nuestro rango de posibilidades, ponerle freno a la violencia. Y creo que todo comienza con una mejor autoestima. Para nadie es un secreto que tenemos una lucha contra los feminicidios, la violencia estructural que tenemos contra las mujeres tiene que parar, y esa violencia comienza a parar cuando comenzamos a valorarnos como personas y autovalorarnos y entender que nuestra vida no depende emocionalmente de otra persona, sino que nosotros podemos aportarle a otras personas. Y decimos esto, como repito, con un compromiso ciudadano, porque nadie va a detener el feminicidio, sino todos como sociedad nos comprometemos a valorarnos más individualmente, porque en el fondo de toda esta vaina lo que hay es una infravaloración. Gente que no se valora, que cree que su valor como ser humano viene dado por una compañera sentimental, y cuando esa compañera sentimental por H o por R lo deja, se siente incapaz de imaginarse un futuro mejor. Entonces, esa situación de incapacidad de imaginarse un futuro mejor es la situación que lleva a estos lamentables hechos. Entonces, en ese sentido, este es nuestro comentario, resaltando la necesidad de autovalorarnos y asumir un compromiso por la vida y la seguridad. Usted pone el énfasis en lo personal y en el esfuerzo personal, familiar, grupal, voy a decir. Yo particularmente veo esto como parte de un fenómeno social. Un fenómeno social, más que individual. Nosotros estamos en una sociedad que hasta que nosotros no superemos los niveles de desigualdad que hay en esta sociedad nuestra, nosotros vamos a tener una sociedad enferma. Y hasta que no superemos, aumentemos la inversión social del Estado, como se está haciendo aquí, y la llevemos a los niveles a los que hay que llevar esa inversión social, que permita que la riqueza que creamos todos los seres humanos sobre la faz del planeta sea distribuida de una manera más justa, nosotros vamos a tener estos fenómenos. Claro. Eso los vamos a tener. Yo mencionaba la política pública. Haya una implicación de la educación, hasta los niveles que tiene que haber, mientras no haya oportunidades, mientras no haya una intervención real de las instituciones que tienen que intervenir en todos los países, en todas estas cosas, vamos a tener esto. La gente habla de violencia y de violencia social, pero vamos a ver dónde es que está la violencia, dónde es que se da. ¿Dónde hay feminicidio? ¿En los barrios pobres? ¿Usted no oye feminicidio en la casa de los ricos? Claro, porque no aceptan las condiciones muchas veces que aceptan las mujeres de los barrios pobres. No solamente eso, es que allí se operan circunstancias diferentes de la vida del ser humano. Ahí no se vive en la precariedad y en la inseguridad, en la incertidumbre, en la desconfianza de sí mismo y de los otros que desarrolla la gente que nace, crece, vive y se muere en la pobreza, con la vida alcanzada. El ser humano que vive con la vida alcanzada, y eso vamos a llamarle así, es un ser humano que vive en lo que hoy se llama un estrés permanente. Depresión. En una depresión, vive en una situación de desconfianza del otro, desconfianza de sí mismo y desconfianza de todo y descreimiento de todo también. ¿Por qué? Bueno, porque está en una sociedad que no le da seguridad, que no le da confianza, que no le da certidumbre en nada. Y eso crea una psicología con un grado altísimo, una conducta con un grado altísimo de morbilidad o de morbosidad, es decir, de enfermedad, porque eso es lo que quiere decir morbo.
enfermedad, una condición que los seres humanos tenemos que superar, ese grado de inhumanidad, ese grado de indefensión, ese grado de pobreza, de miseria. Si queremos superar todas esas lacras y sobre todo tenemos que pasar a un sistema o a un modo de vida en el que a la gente no se la esté incitando con toda la pobreza que tiene arriba, además se la está incitando, invitando a consumir, a tener, a buscar, a poseer, y etcétera, 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 a través de todos estos medios de comunicación. Y mostrándole imágenes de sexo, imágenes de todo, provocándolo, llevándolo a tiene que buscar más dinero, tiene que buscar más de todo para tener más de todo y acceder a más de todo, aunque no tenga nada. Para ser feliz. Básicamente nos están diciendo eso. Le venden una felicidad que es posesión. Es posesión lo que le venden como felicidad, posesión de bienes materiales. Y entonces la gente, hay una parte de la población que puede vivir sin eso, ya usted sabe, tiene otros, pero hay una parte, sobre todo de esta juventud, que no, que va dejándose llevar y dejándose llevar, porque la juventud no se le puede tampoco pedir que sea vieja antes de ser joven. Claro. ¿Entiendes? No se le pueden pedir niveles de abstracción, niveles de compromiso, niveles de todo eso en una sociedad en la que lo que les está diciendo a ellos y pone hasta a sus mayores a promover ese tipo de conducta. O sea, esa es la realidad. Pero esos son los casos que alguna gente utiliza para decir que este es un país, que este es un mundo y que todo está perdido y que lo que viene es el acabose del mundo y todas esas cosas, porque también de eso se trata, de llevar a la gente a vivir primero en el morbo, segundo, llevarla a vivir en la desesperación, con los salarios bajos, con salarios bajitos, ¿me entiendes? O en la desesperanza, porque no consigo dónde estudiar, porque no consigo dónde trabajar, porque no consigo todo lo que necesito. Tercero, una sociedad que lleva a la gente, un sistema que lleva a la gente hasta a promover, vaya usted a ver qué valores. A eso la llevan a la gente. Aquello es una cosa que, óigame, es mucho lo que habrá que hacer para que nosotros superemos todas esas lacras que son el fruto de la miseria a que está condenada la gente que vive con salarios de vaya usted a ver qué naturaleza, salarios que no le garantizan seguridad, y la gente que nace en la inseguridad, vive en la inseguridad y está condenada probablemente a morirse en la inseguridad, es una gente que vive en los límites los límites de todo, viven el instinto, Entonces, bueno, tenemos esa situación, tenemos todo eso, y nosotros tenemos que encargarnos todos de crear condiciones para que la gente pueda vivir con dignidad, con la dignidad que requiere. Cuando tengamos una sociedad en la que el decoro, la dignidad, la educación y los mejores valores de la humanidad sean los que primen, eso nada se verá. Usted verá, nosotros no lo veremos, pasarán generaciones sin verlo, pero cuando tengamos una sociedad en la que usted no llegue, ¿verdad?, a tener los niveles de rechazo a los pobres que usted ve en Europa y que usted ve en Estados Unidos, donde un presidente dice que todos los problemas de ese país lo tienen unos cuantos emigrantes que han llegado, que lo que llegan es a trabajar y a producir riqueza, y que ellos los explotan bien, y que son parte del Producto Interno Bruto, de toda la riqueza que produce esa sociedad, pero lo que se vende es que esos emigrantes, o inmigrantes en ese caso, son los responsables de todos los males. Eso es una sinvergüencería, es una charlatanería, es una falta de todo, pero eso se le vende a la gente. Y entonces tenemos ese tipo de cosas, y tenemos en Europa también unos líderes vendiendo esas ideas también. ¿Y qué se le puede pedir a pueblos como el de nosotros?
¿Qué se le puede pedir a la juventud? ¿Qué se le puede pedir a nadie cuando uno está gobernado por líderes que creen en toda esa barbaridad? Dígame, ¿qué se le puede pedir a la humanidad? Pocas cosas tenemos. Gente aquí preocupada porque la deuda externa llega al 49.9% del Producto Interno Bruto. Crece 1.800 millones. Vaya usted a ver qué preocupación más grande la esta. Sí, hay que tenerla. Sí, claro, tenemos que llegar al pacto fiscal para buscarle sostenibilidad a esa deuda, porque es verdad que es un problema, pero no es un problema que no esté bajo control. Es un problema controlado por el gobierno de la República Dominicana. No estamos atrasados con ninguno de nuestros deudores. Absolutamente con ninguno. La República Dominicana no le debe un chele a nadie. Atrasado no lo tiene, está pagando al día todas sus deudas, toditas. Y en el mercado internacional todo el mundo quiere comprar los bonos de la República Dominicana. Se los arrancan de la mano a los dominicanos que... Lo que pasa es que le molesta el gasto social a esa gente. Claro. Eso es lo que pasa. Y el gasto social genera ese tipo, no hacer el gasto social, genera el tipo de problemas que hemos estado hablando. Por eso que también le puse el énfasis en lo individual, porque también tenemos que tener lo que está dentro de nuestro rango de acción, un compromiso propio para entender que el modelo de consumo que se promueve desde estas revistas comerciales o desde todas las revistas comerciales es un modelo colapsado. Uno vale no por lo que tiene, sino por lo que es como ser humano. Y eso debe de ser una bandera y hay que retomar la moral social ostosiana que planteaba precisamente eso, el compromiso individual, pero el compromiso social. Tú mejoras como persona y mejoras tu familia, que es tu primer ente social, y mejoras tu comunidad, tu municipio, y así mejora todo. Pero tiene que haber un compromiso individual y social, y esa moral social ostosiana que planteaba Hostos, que planteaba Bosch, y que nosotros tenemos que rescatar y recuperar como modelo exitoso, es tal vez la puerta de escape ante todo este paradigma colapsado, porque es un paradigma colapsado el que nos venden de que uno es mejor persona mientras más puede consumir. Y sí, tenemos que aumentar el gasto social, y sí, tenemos que asumir posiciones individuales que enfrenten todas estas lacras, como usted señalaba. Tenemos un encuentro, una conversación que hemos sostenido con Rosa Rita Álvarez y con don Ignacio Méndez. Ignacio Méndez, que es viceministro del Ministerio de Industria y Comercio para las micro, pequeñas y medianas empresas, las MIPYMES, en este año de fomento precisamente a las exportaciones, las MIPYMES han tenido un papel importante. Y además de Ignacio Méndez hemos conversado con doña Rosa Rita Álvarez. Rosa Rita Álvarez, que es la directora ejecutiva de la Fundación Reservas del País, dos instituciones que tienen un compromiso fundamental con las micro, las pequeñas y las medianas empresas. Fundación Reservas del País, a través de los fondos que facilita a las cooperativas y a las asociaciones que están en contacto directo con los micro, pequeños y medianos empresarios, y el Viceministerio de Industria y Comercio y MIPYMES, precisamente a través de todos los programas que se ejecutan desde el gobierno en favor de las MIPYMES. Quédese ahí para que disfrutemos y compartamos esta conversación con don Ignacio Méndez y con Rosa Rita Álvarez. No se mueva de ahí.